Eh, Vamos a ver más adelante que esto es como si estuviésemos hablando de una regadera, simplemente de una ducha, donde tenemos una forma de que el líquido se disperse de la manera más apropiada en diversas gotas. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, si la columna fuese empacada, no significa que una columna siempre va a estar diseñada con empaques aleatorios o empaques estructurados. Aquí tenemos un ejemplo, en el caso de que sea la columna estructurada, un empaque estructurado simplemente es un empaque que tiene una forma regular. Es como si tomásemos, por ejemplo, una malla y creásemos diversas láminas de esa malla. Entonces ahí lo que hay es un ordenamiento regular del empaque. Luego encontramos lo que es la entrada de vapor. Entonces en la parte inferior de la columna va a haber una entrada de vapor, un soporte, un redistribuidor de líquido. Perdón, la entrada de vapor está aquí, este es un auxiliar. Un redistribuidor otra vez del líquido, un colector del líquido y la entrada del vapor. ¿Okay? Esos son los elementos básicos que vamos a encontrar en este tipo de equipos. Aquí podemos visualizar ciertos tipos de internos de empaques aleatorios. ¿Ok? Aquí tenemos el más simple de ellos, que son los anillos Rashi. Los empaques vienen de diferentes formas, materiales, tamaños. Se utilizan materiales metálicos, se utilizan plásticos, se utilizan cerámicos. Realmente se cambia la forma para tratar de proporcionar una gran área interfacial, para tratar de proporcionar un espacio hueco que facilite el paso del gas y la distribución del líquido, formando una película. Eso es lo que decimos de que el líquido debe humedecer adecuadamente el empaque. Además de eso, que se cree una baja caída de presión. Entonces, en situaciones donde tenemos una pérdida de carga muy alta, debemos considerar una columna empacada porque las caídas de presiones son menores. El material se selecciona en función de la aplicación, dependiendo si estemos manejando líquidos corrosivos o no corrosivos, dependiendo de las temperaturas. Llega a ser en algunas circunstancias prohibitivo manejar empaques plásticos, entonces se pueden utilizar, si las temperaturas son muy altas, empaques cerámicos. Entonces, vamos en resumen, diferentes formas atendiendo a tratar de maximizar el área interfacial, disminuir la caída de presión. Diferentes materiales, atendiendo a la naturaleza del fluido, corrosivos, no corrosivos, abrasivos, y las temperaturas de operación. Entonces aquí tenemos lo que se conocen como anillos saddle. Fíjense la forma, es como una especie de lámina curvada en la cual la seccionamos, creamos ciertas hendiduras en la lámina como tal, encontramos anillos mini cascada. Simplemente a un anillo que teníamos le hacemos unos cortes laterales y fíjense, entonces estos cortes laterales quedan en el interior como el hélice. Tenemos empaques de última generación como son los Super Rashi, fíjense la forma que tiene, completamente diferente al empaque tradicional. Tenemos lo que son anillos PAL, ¿ok? Muy parecidos al anillo de cascada, pero cambia la proporción y la ranura. Y tenemos lo que son anillos Nutter, como una especie de silla de montar, fíjense que es muy parecido al saddle. Y estos solamente son algunos tipos, ¿ok? Aquí no están todos los tipos que podemos encontrar en la literatura con diversos fabricantes, ¿ok? Entonces, bueno, cada uno de estos empaques va a tener ciertas propiedades. Va a tener diferentes tamaños, va a tener diferentes propiedades en términos de lo que se llama coeficiente de empaque. Entonces, fíjense que un mismo empaque puede estar construido de diferentes materiales y además de eso se comercializa en diferentes tamaños. El tamaño va a depender del diámetro de la columna, porque el tamaño va a estar relacionado directamente con la caída de presión que maneja la columna. Aquí tenemos diversas propiedades, ¿ok? Que sirven para describir un empaque. Aquí tenemos diferentes tamaños nominales. Aquí tenemos lo que es los anillos Rashi. Y aquí podemos encontrar, fíjense qué propiedades tenemos allí. El espesor de la pared,
lo que se conoce como el parámetro de flujo del empaque, el parámetro de empaque, lo que se conoce como la fracción de vacío que tiene el empaque, es esta epsilon que encontramos acá, y lo que se conoce como el área específica del empaque, que viene a ser el área superficial que aporta el empaque con respecto al volumen que tiene ese empaque. Es decir, imagínense que empacamos una porción de la columna y entonces esa porción empacada nos dice, bueno, el empaque provee de tantos metros cuadrados con respecto ¿qué? Al volumen que ocupa totalmente ese empaque. Entonces son parámetros muy, muy importantes al momento de utilizar las correlaciones que vamos a ver más adelante. ¿Qué debemos entonces captar de esta tabla como tal? Estos parámetros cambian con el tamaño, con el tipo de empaque y con el material del empaque. O sea que son tres variables que podemos modificar al momento de diseñar una columna. Luego encontramos lo que son empaques estructurados. Por aquí tenemos un Sulzer Media Pack y tenemos una Mons Pack. ¿Qué es un empaque estructurado? Simplemente un empaque que está sistemáticamente ordenado. Estos empaques van a ofrecer una menor caída de presión y nos van a permitir manejar mayores flujos de líquido y de gas. ¿Por qué podemos requerir mayores flujos de líquido y de gas? Porque podemos comenzar a observar fenómenos de inundación en la columna. Entonces, si necesitamos movernos hacia un empaque que permita manejar mayor flujo de gas o de líquido para evitar ese fenómeno, tenemos entonces que acudir a empaques estructurados. Es el equivalente a lo que decíamos en la columna de plato. Bueno, los orificios tienen menor flexibilidad que las válvulas y esta menor flexibilidad que los platos de capucha. Entonces, bueno, moviéndonos entre esos tres, cambiamos el rango que podemos manejar en ese caso de flujo de vapor a flujo mínimo. Aquí lo hacemos cambiando el tipo de empaque. Tenemos empaques regulares representativos, o sea, en el sentido de que los empaques se pueden, los empaques estructurados pueden ser a través de diferentes configuraciones. En el sentido, podemos tener una cantidad de anillos que están organizados. Esa cantidad de anillos que están organizados, fíjense, es como si tomásemos, por ejemplo, un anillo tipo Rashi y simplemente lo apilamos ordenadamente. Entonces, ahí tenemos un empaque regular estructurado. No todos son así. Podemos tener unos empaques que tienen, son una malla y simplemente la configuración de esa malla es a través de la unión de diferentes hilos como tal. O podemos tener la apilación, fíjense, de láminas ordenadamente, ¿ok? Metemos cierta cantidad de vigas, de láminas, de tablones que hemos ordenado estructuralmente y ya tenemos un empaque, ¿ok? Aquí tenemos dos imágenes de comerciantes, lo que es el Colch y el FlexiPath. Fíjense que son empaques que llamamos tipo malla. Es como si tomásemos una malla ordenada y la vamos apilando, apilando, apilando. ¿Okay? Mallas corrugadas que se van disponiendo de forma ordenada. Básicamente utilizamos este tipo de mallas cuando necesitamos mejorar la transferencia de calor, cuando necesitamos regular lo que es el ensuciamiento. Hay muchos fabricantes de empaques estructurados. Está la Sulzer, está la Koch, está la Glish, está la Norton. Son uno de los fabricantes más comunes, ¿okay? Los más grandes que dominan el mercado. La Koch, la Glish y la Norton realmente tienen casi todo el empaque. Como veíamos en esta configuración de la columna, ¿okay? Tenemos elementos que son los que van a soportar el empaque y tenemos elementos de lo que es el ingreso del líquido, el distribuidor del líquido del empaque y tenemos lo que es el distribuidor de gas. ¿Cómo se configuran esos elementos? Bueno, aquí tenemos lo que es un soporte de una columna empacada, básicamente es una lámina corrugada que tiene una serie de perforaciones, ¿ok? Esto es lo que se conoce como láminas tipo bins. Fíjense aquí la imagen, ¿ok? Entonces fíjense cómo tenemos entonces esa lámina corrugada con las perforaciones. ¿Qué es lo que hacen las perforaciones? Permiten el paso del gas
por las perforaciones que encontramos en la parte lateral, en tanto que la perforación que encontramos en la zona del valle del plato lo que permite es el paso del líquido. Entonces, ¿qué hace este soporte de empaque? Mantiene el empaque en la región que hemos decidido, en la sección, permite el paso del gas y permite el paso del líquido. Esa es la función del soporte como tal. Luego tenemos que es necesario distribuir el líquido, ¿ok? La distribución del líquido es uno de los aspectos más críticos en el diseño de una columna, ¿ok? Quiero que nos enfoquemos en este lado, en esta diapositiva acá. ¿Ok? ¿Por qué es una distribución? Es crítico, porque si no irrigamos apropiadamente el empaque, vamos a tener zonas de empaque seco. Y zonas de empaque seco son zonas donde no hay transferencia de masa, donde no hay intercambio. Entonces, fíjense este ejemplo donde tenemos una pobre irrigación, simplemente tenemos un punto de entrada. Entonces, en este punto de entrada, lo que ocurre es que ingresa el líquido, moja esta zona que vemos aquí rayada y toda esta zona que está acá queda seca, sin líquido. O sea que es un empaque que prácticamente no está cumpliendo ninguna función dentro de la columna. ¿Qué es lo ideal? Que tengamos muchas entradas de líquido para que de esa forma la zona de irrigación sea apropiada. ¿Okay? En ese sentido encontramos diferentes tipos de distribuidores del líquido. Encontramos distribuidores que son concéntricos,